Capítulo 45. El mundo no podría soportar esto. No por mucho más tiempo. Se estaban formando grietas y fisuras dimensionales en el aire, vacíos en el espacio que desembocaban en el vacío blanco del espacio dimensional donde los ojos de un gran dragón yacían apáticamente abiertos por la curiosidad. El terror del vacío, el dragón del fin y el principio representando el poder absoluto suficiente para rivalizar con el infinito. El gran rojo. Zenobia se estremeció mientras luchaba junto a Irina en las calles de Kioto. Todos podían ver al dragón mirando desde el otro lado del límite. Humanos, ángeles, demonios, dioses, dragones, el gran rojo parecía ser una existencia simplemente mirando el contenido de un frágil globo de cristal. Horrorizó a todos, a la humanidad en general aún más. Fue solo en una guerra entre facciones que la humanidad finalmente salió a la luz con respecto a la fragilidad de su existencia. El rugido de las balas y el olor acre de la pólvora flotaban en el área. Los equipos policiales continúan disparando. Cerca de Zenobia e Irina, los oficiales del Departamento de Policía de Kioto y las Fuerzas Armadas estaban reuniendo apresuradamente a los civiles que quedaban tras el ataque a la ciudad. Habían hecho una barricada de patrulleros de la policía por el camino y estaban arrojando una lluvia de balas a los wyverns heridos de la batalla en el cielo. Las propias balas atravesaron la carne y los huesos de los grandes bastardos reptilianos demasiado exhaustos de energía mágica para formar algún tipo de barrera. Por primera vez desde el inicio de la batalla, las fuerzas armadas avanzaban sobre el enemigo. El gran tamaño de los wyverns y su vulnerabilidad actual los convierte en nada más que bolsas de carne colocadas como objetivos para ser sacrificados. Lo estamos haciendo. Los estamos haciendo retroceder. Los vítores de los policías y las fuerzas armadas fueron repetidos por la multitud de espectadores. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo fue aún mayor. Todo ello repetido por las mismas voces desde el país de Israel, esta Italia y el Vaticano, hasta los confines del mundo. El Señor ha regresado. El libro de Génesis, la Biblia, el Corán, todos hablan de la venida y el regreso del Señor y sus ángeles para entregar la salvación. En los cielos de Kioto y de todo el mundo, las alas blancas o negras de los ángeles estaban presentes para que todos las vieran. Plumas blancas estaban festoneadas sobre yelmos caballerescos y placas de metal escamadas románicas y armaduras de malla. Las plumas bailaban en medio del viento, flotando hacia la tierra donde su luz brilló sobre las sombras más oscuras y llenó de fuerza a los cansados. Se fue la fatiga, y se fue el miedo cuando las palabras del serafín Gabriel de la mano izquierda de Dios viajaron por todo el mundo. Independientemente del idioma y la cultura, la religión o las creencias, todos sintieron calidez y aliento. Ellos sin alas creados a semejanza del Señor y sus ángeles. Aquellos cuyo don de la luz yacía latente dentro de ellos, ardiendo con fuerza para siempre. Te conceda la protección del reino entre las nubes. El Señor y sus ángeles están a tu lado. Hermanos y hermanas en el Señor. Ángeles guardianes. Se dice que todo ser humano sobre la faz de la tierra posee uno. Esa verdad se encuentra dentro de la luz de sus corazones y se revela a través de la fuerza de su fe. Brillando sobre las nubes distantes y sobre Wings of Steel, esa fe brilló intensamente. Los aviones de combate que combatían a los wyverns voladores aparecieron como lanzas de juicio que atravesaron la maldad de los opresores. Zenobia e Irina no podían sentirse más animadas como miembros de la Iglesia y seguidoras del Dios único. Por supuesto, lo mismo podría decirse de los budistas, hinduistas y demás creyentes de las religiones de todo el mundo. Después de todo, sus dioses también luchaban en su nombre. Fue un resultado que un individuo detestaba. Cerca de Zenobia e Irina, Cao Cao, que estaba reuniendo a sus camaradas caídos y haciendo todo lo posible para atender sus heridas, hizo una mueca de molestia. Esto no era lo que él quería ni esperaba que sucediera, pero tampoco había nada que pudiera hacer al respecto. Peor aún, su orgullo herido lo estaba impidiendo. No es que alguna vez admitiría que estaba agradecido de haber sido salvado por alguien a quien percibía como su mayor enemigo. Ustedes dos. Cao Cao llamó a Irina y Zenobia, quienes le devolvieron la mirada. Reforzar el flanco. A Cao Cao no le importó y solo les dio órdenes, para su frustración. Sin embargo, no se quejaron. Cao Cao, a pesar de todas sus fallas, sin duda era un mejor líder que cualquiera en el área porque si Zenobia se salía con la suya, cada plan resultaría en una carga frontal. Irina estaba un poco mejor, pero aún así no cambió el resultado de un ataque frontal.
A diferencia de Shirou, que podía realizar tal maniobra debido a su poder abrumador, Zenobia e Irina no eran así. Tenían que pensar y organizarse para abordar mejor cualquier situación dada. Desafortunadamente, Zenobia prefería firmemente resolver problemas con su espada e Irina no tenía suficiente carisma para convencer a todos de seguir su ejemplo. Cao Cao era la mejor opción, y además, fue gracias a él y a sus camaradas que las bajas en el área se redujeron al mínimo incluso antes de que Zenobia e Irina llegaran con Shirou. Aunque tuvo un costo. Cao Cao ignoró la intención asesina que podía sentir dirigida a su espalda. No era importante en este momento y si realmente se atrevieran a atacarlo, entonces los trataría a todos como eran. Enemigos. Por el momento, tenía que concentrarse en estabilizar la situación. Tú, Valkyria. Cao Cao gritó mientras señalaba a Rosueise, quien vestía una armadura nórdica de placas de acero y grebas aladas y hombreras. Usa tu magia nórdica y forma una barrera en el aire. Si los edificios se derrumban, varios humanos morirán. Cierto, Rosueise no discutió las instrucciones de Cao Cao porque podía ver la verdad en ellas. Kioto era una metrópoli. Tenía muchos edificios de gran altura por todas partes llenos de gente adentro. Si se derrumbaran, no solo habría cientos de víctimas, sino miles en un solo edificio. Enfocando su mente, Rosueise formó runas nórdicas en el aire que rápidamente se expandieron en un gran círculo mágico que cubrió toda la ciudad. Tal como Cao Cao le había indicado, formó una barrera mágica que evitaría que los edificios se derrumbaran y, al mismo tiempo, evitaría que los wyverns atacaran a los humanos debajo. Fue un testimonio de su fuerza y capacidades que pudo crear una barrera del tamaño de Kioto, pero el agotamiento de sus reservas fue paralizante. No podía mantener la barrera por su cuenta, pero al final, no tuvo que hacerlo. A una puerta nórdica se formó cerca de ella, y desde el portal de los reinos de la mitología nórdica, las valquirias de Odín llegaron una por una. A diferencia de los ángeles, las valquirias aparecían como centinelas alados blindados muy parecidos a los que estaban desplegados actualmente en el Vaticano, donde Shirou los había donado de las pruebas de la espada sagrada. Los ojos de Rosueise se abrieron con incredulidad cuando sus compañeras valquirias la ayudaron a suministrar energía a la barrera formada. Hildegard, valquiria de Asgard, se paró al frente con una expresión ilegible en su rostro mientras miraba a Rosueise y recordaba las órdenes que le habían dado. En los siglos pasados, Odín había estado ausente de su trono, los únicos rastros de él se encontraban en el mundo de los mortales, donde ocasionalmente visitaba a los seguidores humanos dispersos por todo el mundo. Fue en este momento que Odín visitó a las valquirias más antiguas que habían depuesto sus lanzas para buscar una vida mortal, siendo la dama Gndul uno de los ejemplos más destacados. Lady Gndul fue una de las valquirias más confiables de Odín junto con Skul. Cuando Lady Gndul finalmente decidió buscar el amor en el reino de los mortales de la tierra, fue desafortunado que no pudiera encontrar a un hombre a la altura de sus estándares muy fácilmente. No cuando los guerreros que una vez había admirado en los siglos anteriores se habían extinguido hacía mucho tiempo en favor de una generación de empujadores de lápices. Por supuesto, con su larga vida otorgada con su divinidad como alta valquiria, no había tenido mucha prisa y, en cambio, se había hecho un nombre como gran maga. Solo recientemente, en los últimos 60 años, se casó y dio a luz a un hijo que luego se casó temprano y le dio a Gndul una nieta, Rosueise. Mirando a Rosueise, Hildegard no pudo evitar fruncir el ceño amargamente con una combinación de desprecio y envidia. Como una de las valquirias más confiables de Odín, Odín había visitado ocasionalmente a Gndul durante su larga ausencia de los 9 reinos. Sin embargo, cada vez que se le preguntaba a Gndul sobre el paradero del Padre Todo, ni una palabra salía de su boca, sin dejar espacio para la discusión. Al final, finalmente se descubrió que Odín no solo había visitado Gndul ocasionalmente, sino que Odín incluso había tomado a la nieta de Gndul, Rosueise, como guardia personal. Por supuesto, tal posición fue envidiada por casi todas las valquirias del panteón nórdico, cuya imagen de Odín permaneció igual a lo largo de los milenios. El gobernante sabio y justo de Asgard, padre de Thor, uno de los 10 seres más fuertes del mundo. El hecho de que Rosueise, una valquiria advenediza, haya podido alcanzar una posición tan deseada se convirtió en el tema de la animosidad entre las valquirias y la mayoría llamó a Rosueise Odín sirvienta en lugar de una guardia personal. Sin embargo, Hildegard se desvió, porque siempre fue una mujer de principios y, a pesar de sentir envidia, nunca se había sumado a hablar mal de Rosueise.
Para ser elegido por Odín, debe haber habido una razón, y tampoco era el momento de insistir en el tema. Rosweise, Hildegard saludó cordialmente antes de retirar sus largos mechones de cabello dorado en espiral que enmarcaban su rostro. Por orden de Odín y Freya, se te otorga el mando principal de las valquirias mientras los dioses combaten a los dragones malignos. Rosweise se quedó sin palabras mientras las otras valquirias detrás de Hildegard asentían a regañadientes con la cabeza. Mientras tanto, Cao Cao, que estaba en la calle de abajo, escuchó la conversación de arriba. Perfecto, murmuró para sí mismo. Con la fuerza de las valquirias, la barrera se puede mantener y alargar para proteger un área mayor. Sin decirlo, todo estaba saliendo como lo había planeado. Las valquirias nórdicas ahora estaban preocupadas. Puso una mano debajo de su barbilla mientras contemplaba para sí mismo. Deja que comience. Cao Cao se giró hacia Kunou y las fuerzas del grupo Kyoto Yokai que ya lo miraban con dagas en la distancia. Se burló, pero por dentro sabía que la única razón por la que no estaban tratando de matarlo era por lo grave que era la situación. Además, debe haber tenido algo que ver con el hecho de que alguien tan fuerte como Marvas había optado por salvarlo de Rizebim momentos antes. Yasaka aún no se había despertado, dejando al niño pequeño a cargo del grupo Kyoto Yokai. Una parte de él se sintió algo aliviado de que Yasaka hubiera sobrevivido, pero enterró el sentimiento en lo más profundo de él. Llamadas comerciales. Sugiero evacuar a los lugareños a refugios cercanos. Cao Cao se dirigió a ellos cortésmente, sin importarle cuán condescendiente sonaba porque conocía la efectividad de las palabras. Obedecerían no por respeto, sino por necesidad. No te quedará mucho para gobernar si Kyoto y sus súbditos mueren, ¿verdad? Su artículo decía, Cao Cao no se molestó en esperar una respuesta y comenzó a caminar hacia donde había dejado a George, Heracles, Jeanne y Siegfried. Ya se habían despertado y estaban asimilando los desarrollos actuales mientras Zenobia e Irina se movían a su lado. Ya no necesitaban reforzar el flanco después de que aparecieran las valquirias y colocaran una barrera alrededor de Kioto. Los labios de Cao Cao se curvaron hacia arriba. A pesar de varios contratiempos, había formulado un nuevo curso de acción. Uno que no planeaba poner en marcha antes de verse obligado a revisar todo de nuevo. Después de todo, un portal del inframundo se había manifestado repentinamente cerca de Zenobia e Irina y salió cierto demonio de clase suprema. Ataviada con una armadura roja carmesí de pies a cabeza, Adelina Swiftblade hizo su aparición desde la visera abierta de su timón. Miró el área a su alrededor antes de que su atención se posara en Zenobia e Irina. Los había estado buscando a pedido de Serafall, quien se dirigía a Quo después de enterarse de la situación actual de su hermana pequeña. En verdad, Adelina realmente no había querido emprender tal pedido, pero cedió cuando Serafall apeló al hecho de que afectaría negativamente a Lord Marvas. Lord Marvas se preocupaba demasiado por los demás y sus allegados. En lugar de permitir que su señor se culpe a sí mismo por dejar morir a su ser querido, ella haría lo que Serafall le pedía y los llevaría a todos al mismo lugar. Esto aumentaría las posibilidades de supervivencia, había dicho Serafall. Adelina no estuvo de acuerdo. Después de todo, Quo era un lugar mucho más peligroso que Kioto en la actualidad. De todos modos, no tenía sentido cuestionar a Serafall. Sus ojos se abrieron con asombro mientras miraba hacia el cielo y la gran batalla que se desarrollaba en los cielos. Los diablos se estaban reuniendo. Los grandes Satanás habían regresado, y ella haría su parte para no avergonzar a su señor. Con expresión neutral, se acercó a Zenobia e Irina, pero vaciló cuando la punta de una lanza bloqueó su camino. Su armadura carmesí resonó cuando la hoja de la lanza rozó las piezas remachadas de su guardabrazos. Espera un momento, dijo Cao Cao molesto mientras apartaba el brazo de Adelina. ¿Te importa explicar tus intenciones? Cao Cao no tenía dudas de que Adelina simplemente se habría llevado sin palabras a Zenobia e Irina si él no hubiera intervenido. Podía verlo en el rostro neutral de Adelina. El parpadeo de impaciencia cuando sus labios se curvaron en una mueca. En lugar de responder, la mano de Adelina se movió hacia la empuñadura de su espada atada a su espalda debido a su longitud del tamaño de una caña de pescar. Su cabello atado en una cola de caballo comenzó a flotar hacia arriba cuando la energía mágica comenzó a impregnar su cuerpo en forma de antorcha. Muévete, sus ojos prometían confrontación. Cada momento que pasó ociosa, fue tiempo perdido al no honrar a su señor. Sus rodillas se doblaron mientras inclinaba su cuerpo hacia adelante en una postura enrollada.
Al darse cuenta de la postura de confrontación de Adelina, George, Heracles, Jeanne y Siegfried se prepararon para la batalla en nombre de Cao Cao. Zenobia e Irina eran muy parecidas, sin embargo, se pusieron del lado de Adelina. Antes de que se produjera cualquier tipo de violencia, Cao Cao hizo un gesto con el brazo para que George y los demás se relajaran mientras le daba a Adelina una mirada crítica. ¿De verdad quieres empezar una pelea por una simple consulta? Por la mirada que devolvió Adelina. Sí. Sí, ella lo haría. Mujer con cabeza de toro. Cao Cao frunció el ceño antes de desatar su propia energía mágica para chocar contra la de Adelina. No quieres comenzar esta pelea, advirtió mientras nivelaba tranquilamente su lanza hacia adelante. Su cuerpo permaneció en posición vertical, transmitiendo su renuencia a llegar a las manos por el momento. No mostró ningún efecto en Adelina, quien le devolvió la mirada con frialdad. Intentó otro enfoque antes de que ella hiciera algo estúpido. Tu señor estaría decepcionado. Cao Cao instantáneamente tocó un nervio en Adelina si la oleada de energía mágica a su alrededor era una indicación. ¿Te enseñó a ser tan impulsivo como para atacar a un aliado actual? ¿Aliado? Adelina no creyó ni un poco la explicación, pero una mirada a la reticencia en las expresiones de Zenobia e Irina la obligó a creerlo. Además, los humanos normales que todavía estaban presentes en la calle la miraban desenvainar su espada hacia Cao Cao con aprensión como si ella fuera la villana. ¿Ahora estás listo para calmarte y hablar cortésmente? Adelina volvió a meter la espada en su vaina y frunció el ceño. Cao Cao había querido saber sus intenciones, entonces bien. Ella cumpliría esta vez por decoro y por la urgencia de la situación. El mundo se estaba rompiendo. El choque con Triexa y Goetia, destrozando los tejidos mismos de la realidad misma. Las batallas que ocurrían en todo el planeta solo servían para acelerar el proceso, entre las cuales, una batalla debía resolverse lo más rápido posible. El dragón de Ouroboros, Otis, contra el dragón de la destrucción, Kronkruach. Los dragones mayores deben ser detenidos, dijo Adelina secamente, su disgusto y aversión hacia Cao Cao en plena exhibición mientras el desprecio se reflejaba en sus rasgos. Después de todo, Cao Cao había sido parte de la Chaos Brigade cuyos objetivos Adelina había aprendido de Azazel que incluían el asesinato de su señor. Ya veo, dijo Cao Cao contemplativamente. El mundo no puede soportar mucho más de los enfrentamientos, ¿verdad? Era una pregunta retórica, pero Adelina respondió de todos modos. Ella asintió rígidamente antes de colocar una mano sobre los hombros de Zenobia e Irina. Sígueme. Debemos dirigirnos a la Academia Kuo, donde los grandes dragones se están enfrentando, dijo Adelina antes de llevar a las dos chicas en dirección al portal mágico abierto. Para gran disgusto de Adelina, Cao Cao la detuvo de nuevo. ¿Puedo aconsejarte de un mejor arreglo? Él dijo. Cao Cao permaneció imperturbable cuando los ojos de Adelina se encontraron con los suyos como si le dijera que terminara con su pieza para que ella pudiera pasar a descartarla en un santiamén. Muy bien. Cumpliría con ese arreglo, pero tendría que estar en desacuerdo con la parte de despido. Antes de dirigirnos a Kuo, primero debemos reunir a los miembros de mi facción de héroes. La magia de tu portal será útil para esta causa. La expresión de Adelina se endureció vengativamente. No asumas que tienes la autoridad o los medios para mandarme. Desestimar, Cao Cao levantó una mano. No soy ingenuo. De repente sonrió. No asumo ordenarte o mandarte, pero sí me asumo capaz de influir en ti. Entonces asumes mal. Adelina dio un paso para empujar a Cao Cao, pero Cao Cao reajustó su cuerpo para bloquearla. Estás perdiendo el tiempo, sus cejas se estrecharon en una mirada. ¿Lo estoy realmente? Cao Cao se encogió de hombros. Bueno, no me importa que tu terquedad se haya convertido en un problema para una solicitud que solo serviría para beneficiar a Lord Marvas. Adelina se congeló en sus pasos, sus labios se adelgazaron después de chasquear la lengua. Serpiente vil. Adelante, escupió ella. Cao Cao permaneció imperturbable. Como decía antes, primero debemos reunir a los miembros de la facción de héroes que dejé en la base de Hokkaido. ¿Cómo beneficia eso a mi señor? Adelina cuestionó. ¿Directamente? En absoluto. Cao Cao se encogió de hombros, con un brillo en sus ojos. Indirectamente, sin embargo, todo. Adelina soltó a Zenobia e Irina antes de cruzar los brazos sobre su pecho. Explicar. Era la oportunidad que Cao Cao estaba esperando.
He hecho mi investigación sobre ti, Adeline Swiftblade, dijo con firmeza, con confianza. Al comienzo de tu ascenso al poder, no eras más que una clase baja. Si sus palabras la afectaron, Adelina no lo demostró en su expresión. ¿Tu punto? Tu señor se preocupa por la vida de los demás, diablo o no. Cao Cao elaboró. Este ataque está claramente enfocado en la totalidad de la Tierra y pone en peligro la seguridad de la humanidad. Tengo la intención de tomar prestado su círculo de teletransportación para transportar a los miembros de Miero Faction para salvar a tantas personas en todo el mundo como sea posible. Cao Cao se acercó a Adelina y la miró cara a cara. Cao Cao era más alto que Adelina, por lo que parecía más como si estuviera cerniéndose sobre ella. Si realmente me niegas tal pedido, ¿qué pensaría tu señor de ti? Era el clavo que sellaría el trato simplemente porque era exactamente lo que el señor Marvas en la mente de Adelina habría hecho. El señor desinteresado que incluso se rebajaría a sí mismo para ayudar a las vidas de incluso los demonios de clase baja nunca abandonaría a los necesitados mientras tuviera la capacidad de ayudar. Las motivaciones de Cao Cao eran las suyas y, francamente, a Adelina no le importaba. Sin embargo, tan pronto como se pusieron en duda los intereses de su señor, ya no dudó. Por un lado, sabía que la hacía fácil de manipular, pero por otro lado, Cao Cao no estaba equivocado en lo que había dicho. Bien, cedió Adelina, su voz entrecortada. Cao Cao aplaudió ante un trato hecho. Molesta, Adelina escudriñó a George y a las otras personas que Cao Cao había traído con él antes de burlarse de sus heridas leves. Tienes la intención de ser de ayuda, pero no tienes suficiente mano de obra, bromeó. ¿Cómo iban a ser de mucha utilidad 5 personas en todo el mundo? Cao Cao gruñó. La calidad es igual de importante. Aunque le concederé su punto. Solo tengo un par de cientos más en el campamento base de la facción. Relájese, me encargaré de eso. Era un problema que Cao Cao ya había resuelto tratar personalmente, solo que no esperaba que Irina de todas las personas hablara en su nombre. Sí, sobre eso, conocemos la ubicación de varias personas más que podrían ser de ayuda, intervino Irina. Oh. Cao Cao levantó una ceja con escepticismo. Irina se rió nerviosamente antes de sacar una máscara familiar y colocarla en su rostro. Instantáneamente obtuvo una reacción, pero no de Cao Cao. Fuiste tú. Siegfried y Heracles señalaron. Uno de los dos de antes. ¿Desde antes? Cao Cao consideró de qué estaban hablando Siegfried y Heracles antes de que un rayo lo golpeara en forma de comprensión. ¿Los débiles? Había muchos de ellos por lo que recordaba. Bueno, no importa. Por débiles que fueran, seguían siendo humanos y potencialmente podrían ser útiles. Con las cosas resueltas, ¿qué estamos esperando? Cao Cao habló. Adelina no dijo más antes de guiar a todos a otro portal mágico que había abierto en el lugar especificado por Cao Cao e Irina. Muy pronto, habían reunido aproximadamente a 1000 miembros actuales y anteriores de la facción de héroes. ¿A dónde quieres que los envíe? Adelina preguntó profesionalmente. Era una pregunta fácil de responder. Jeanne fue a Francia, Heracles a Grecia y los descendientes de todos los héroes regresaron a sus países de origen. Naturalmente, Cao Cao no sería diferente. Envíame a China, dijo con una sonrisa confiada. Para él, serían los esfuerzos de los humanos los que salvarían a los humanos. La humanidad no necesitaba la ayuda de lo sobrenatural. No fueron hechos para ser débiles para siempre. Le mostraremos al mundo que sus héroes aún no tienen todos los perís, sí claro. Lo que sea. A Adelina no le importaron menos las palabras de Cao Cao y vengativamente lo empujó hacia el portal previsto antes de que pudiera terminar de hablar. Ahora bien, ¿dónde estaba ella? Tomando a Zenobia e Irina en sus brazos, regresó al portal original por el que había venido directamente a Quo, donde esperaban Serafall, Euclid, Gracia y varios demonios de clase alta. Sin embargo, cuando Adelina llegó con Zenobia e Irina a cuestas, la situación cambió rápidamente por las nubes. Arriba en el cielo. ¿Qué fue eso? Todos en todas partes notaron que se formaba un agujero negro y distorsionaba el espacio a su alrededor. El viento y la lluvia se arremolinaron en un vórtice sangrando con energía dimensional. Los dioses, los grandes satanes, los cuerpos del mismo Triexa sintieron una poderosa onda de energía de otro mundo. Para Goetia, todo era demasiado familiar. Un pan, un cuerpo. Un señor de los ejércitos. Un gran sello mágico se extendió hacia afuera con el agujero negro en su punto central.
Los 7 cielos arriba comenzaron a brillar, gravitar y girar en puntos focales colocados en posiciones clave en el sello. El reino viene en la tierra como es en el cielo. El Padre Nuestro resonó en todo el horizonte mientras los querubines de las puertas del cielo volaban con las trompetas en alto. Las palomas de marfil tomaron vuelo, activando el sistema del Dios único creado hace eones. Un castillo en el cielo. Edificio de blanco y calles de efímera grandeza proclamando la gloria del Señor Altísimo. El canto del Señor y el coro de ángeles y huestes celestiales. Los 7 cielos se unieron como uno solo, todo regresando al principio cuando el poder de la fe alimentó la gran formación y la transformó en lo que realmente era. El sistema del Dios único. Él era el que perdona todo. La orden del cielo. El poder de la fe que Michael había estado usando redirigió su fuente de energía de regreso al cielo y se amplificó varias veces. El Triexa, a pesar de toda la brutalidad que poseía, todavía sabía de temor. En un momento de la vida del Triexa, se había encontrado con un enemigo que no solo había logrado sellarlo, sino que lo había sometido sin ayuda antes de que se colocara la magia de sellado para empezar. Era un ser cuyo poder y medios eran iguales, si no mayores, que los del propio Triexa, solo que carecía del poder para matarlo. La orden del cielo se manifestó en todo su esplendor cuando una figura fue escupida desde el agujero negro. Shirou. Señor Marvas. Los gritos variaban de persona a persona, pero no cambiaba lo que estaba pasando. Uno dividido en una trinidad de 3. Al cielo el Señor de todos. Una figura vestida de blanco puro tomó el manto y llevó sobre su cabeza una corona de espinas. A la tierra, un demonio del infierno. Una figura estropeada de negro y llena de tatuajes tribales se desplomó en el suelo frente a la Academia Kuo. Y al cuerpo principal del Triexa y Gotia, un héroe. Un aliado de la justicia. El Dios único observó cómo Shirou y todo el mal del mundo se movían para llevar a cabo sus respectivos roles. A su vez, sabía que él también debería cumplir su propósito en el gran esquema de las cosas. En toda su vida, solo ahora, durante los últimos años crepusculares, se dio cuenta con toda su sabiduría de que ningún plan tenía que ser perfecto. Él era omnisciente. Una existencia que sabía y comprendía todo. Lo que significa que la noción de una apuesta era inaudita porque siempre podía predecir cualquier resultado. En este caso, se estaba quedando ciego. Ninguna cantidad de previsión podría permitirle la capacidad de determinar los eventos futuros con respecto al Triexa. Porque si él era una existencia que podía comprenderlo todo, entonces el Triexa era una existencia que era su antítesis. Un destructor de mundos. Todos y cada uno de los resultados de la adivinación con respecto al Triexa siempre quedaron completamente en blanco a raíz de la influencia del Triexa en el mundo. Pero eso no significaba que la resistencia fuera inútil o que el mundo estuviera condenado. No sabría el resultado a menos que lo intentara. Entonces, ¿qué pasaría si tuviera menos poder después de romper un puente a través de las dimensiones? Él era el Dios único. El que trae la salvación, y podía oírlos. Las voces de su pueblo gritando en angustia y desesperación. Estaban muriendo, incapaces de protegerse de un poder más allá de su propia comprensión. Él no los abandonaría. ¿Cuál era el punto de salvar su fuerza si la raza humana en su conjunto estaba en peligro en este momento? La carga de salvar a otros no era algo que Shirou tuviera que soportar solo. Los Sacred Gears no habían sido suficientes. Ahora era el momento de corregir los errores del pasado. Portador de la cruz. Inri. El rey de los judíos. Tu Dios ha venido. Era hora. Llama a los cielos y revela las puertas del reino en el cielo. Dentro del trono efímero, se ofreció un fragmento en sacrificio, brillando con luz dorada. Ahora y siempre duradero. Era una parte de él. Algo que había dado para dar fuerza a sus creaciones, a su gente. Cáliz de mi sangre. El fragmento comenzó a temblar, la luz se condensó y tomó forma para convertir lo que estaba roto y hacerlo completo. Aquello que lleva el Espíritu Santo del hombre. Una copa dorada llena de la energía divina de la fe. Mi santo grial. Lo dio todo. Su todo. Hasta el último fragmento de su poder y el de la fe acumulada a través de su sistema actualizó la función del santo grial. Llegar al trono. Los confines mismos de la historia de la humanidad y los esparció por todo el mundo como brasas de cambio. El grial una vez formado, rápidamente se hizo añicos en motas de luz que cayeron sobre los horizontes distantes.
Hacia el norte, el este, el oeste, el sur, que la luz de la humanidad se extienda, apelando al poder que se encuentra en la fuerza interior de la convicción. Para ello, el Dios único se lo jugaría todo a un único concepto de esperanza. Vuela libre. Los sueños de la humanidad sobre un mundo que ahora más te necesita. No importa si eres humano en la lejana ciudad de Kioto descendiendo de una efímera montaña. Un desfile nocturno de 1000 demonios se manifestó para sorpresa del grupo Kyoto Yokai. Al frente, una pequeña dama con cuernos de dudoso sentido de la moda bebía de un plato de vino aromático mientras miraba a los wyverns frente a ella. Oh, qué molestia, ¿por qué no los derrito a todos de una vez? El Oni del monte Owo, ni héroes trágicos, en los campos y las colinas de Grecia, los gritos de batalla del mejor guerrero de Agamenón se escuchan en el cielo. El hijo de Tetis, lanza en mano, montado en un antiguo carro tirado por pegasos voladores y acompañado por una doncella de guerra enfurecida levantando el infierno sobre la tierra. En el mar Egeo, un cometa golpeó el agua antes de que una voz no escuchada en siglos hiciera que Poseidón y los dioses del Olimpo temblaran al reconocerlo. Un hijo del mar y su tripulación de semidioses. Argonautas reunidos. Ni orgullosos pomposos tontos, allí, parados en fila en las calles de Italia, estaban los emperadores de Roma. Vestidos con túnicas rojas y blancas y con coronas de laurel plantadas sobre sus cabezas, los que se decía que poseían la sangre de Venus gritaron como uno solo. Roma. Nerón. Mientras tanto, en la ciudad de Egipto, los propios soles de Egipto esperaban el comando de un solo faraón que observaba atentamente el mundo que los rodeaba. Malditos guerreros de honor, los vientos aullaban en las colinas de Irlanda saludando el regreso de una orden de caballeros y el escudo más grande de Irlanda junto a una bruja rúnica. Corruptos o ignorantes, un monstruo de hombre cuyo rostro ya no se podía ver desde su imponente cuerpo soltó una risa tardía mientras se ponía un manto que se asemejaba a los colmillos de un elefante. El terror de Rusia había regresado. Cerca de él había una mujer frígida de blanco y azul cuya sola presencia provocaba el frío del invierno. Una princesa olvidada. Pura y desinteresada, el estandarte de la Guerra de los 100 años se erguía una vez más sobre las verdes colinas y llanuras de Francia. Una mujer ondeando el estandarte con la esperanza de salvar a los inocentes. El estandarte de guerra de los santos creando una cúpula de luz que curaba y protegía a todos. O incluso aquellos que han renunciado a sí mismos. Un arquero rojo se burló mientras estaba parado en el techo de un rascacielos cerca de Kuo, su cabello plateado pálido bailaba en el viento antes de que su figura desapareciera. Os pido a todos que no luchéis por nada más que por los lazos que todos tenéis con la humanidad. Un silencio impactado recorrió los continentes. En las Islas Británicas, una orden de caballería estaba lista. Camelot y los caballeros de la ronda. El rey prometido había regresado. En todo el mundo, figuras legendarias que se pensaba que estaban muertas estaban resurgiendo una vez más. Muéstrales la luz que brilla en el fin del mundo, las incontables estrellas del hombre. Aquí y ahora, este fue el momento que preparó el escenario para el principio del fin. Shirou sabía que fue enviado a otro mundo para salvarlo en este caso. No era un demonio, ni un dios, sino un humano que se había convertido en un conducto de poder divino y demoníaco permitiéndole luchar más allá de sus propias capacidades. Un hombre santo. El poder mágico fluyó a través de sus venas como resultado de ser el anfitrión de la presencia del Dios único y el mal de todo el mundo. Incluso si se hubieran separado de él, sus energías aún permanecían dentro de él. Él lo usaría en su totalidad. Una característica definitoria de los humanos era su tenacidad y habilidad para usar todo lo que tenían contra un adversario. Ya sea a través de la inteligencia o la fuerza bruta, no desperdiciarían una oportunidad. El mundo se estaba rompiendo, destrozando como un huevo en el microondas. La presión interna aumentaría hasta que todo el huevo se rompiera desde el interior. Era la teoría del embrión del mundo. No importa cuán fuerte sea la capa exterior, las fuerzas internas pueden y romperán los límites si se les da suficiente poder. Las existencias en el nivel del Triexa, el Gran Rojo, Otis, los dragones malignos, los demonios, los ángeles y los dioses se vieron obligados a exhibir demasiada energía. En cualquier otro momento, el mundo existió en un equilibrio tentativo, lo sobrenatural segregado por lo científico y los dos nunca se encontraron. Esto claramente ya no era el caso. Dondequiera que mirara Shirou, podía ver a los militares y a las personas del mundo luchando junto a las personas de las sociedades mágicas.
Aviones de combate y helicópteros imbuidos con las propiedades de la energía sagrada actuaron como punta de lanza para golpear a los enemigos en el cielo, mientras que las tropas terrestres usaron armas y potencia de fuego para derrotar a los enemigos con protecciones mágicas insuficientes. Era un caos, y la raíz de todo provenía del ser frente a él y del mal que había ayudado a desatarlo. Triexa, el destructor de mundos y la bestia del apocalipsis. Ese era su enemigo. Aquel cuya misma naturaleza dictaba el fin de toda vida, pero él rechazaría esa noción. El concepto de la vida en sí era una lucha que todos compartían por igual. Era un pecado querer vivir y florecer. Era un pecado buscar la felicidad. Habla del fin y el fin vendrá. Pero no hoy. Bestia del hombre. Bestia del pecado. Ingenuo niño de los desastres, aún no ha llegado la hora de tu venida. Por lo tanto, duerma hasta el día en que el mundo llegue naturalmente a su fin y no se despierte del llamado de otro. Las grietas y las características espaciales en el aire se hicieron más y más pronunciadas, creando vacíos que comenzaron a absorber toda la materia. Shirou sabía que tenía que actuar rápido y eficientemente. No se sabía cuánto más daño podría soportar el mundo. La persona promedio cuestionaría su cordura en cuanto a lo que él mismo podría hacer en la situación actual, pero la respuesta era simple. Patrones azules como circuitos brillaron sobre su piel, arrastrándose por su cuello y llegando a sus sienes. Sintiendo una mala premonición, el cuerpo principal del Triexa finalmente dirigió su atención hacia el único humano que se había apresurado a enfrentarse a él. Con un pensamiento, un rayo de energía mágica pura se disparó para engullir a Shirou, sin embargo, ese rayo se detuvo en seco. Un brazo solitario lo había bloqueado con certeza. Goetia, la bestia de otro mundo. Shirou asintió en silencio en señal de reconocimiento y agradecimiento, mientras que el propio Goetia simplemente gruñó. En verdad, Goetia no pudo evitar interesarse por las luchas de la humanidad. Ninguno podía decir que amaba a los humanos más que Goetia hasta el punto de que matarlos a todos parecía ser el único método para su propia salvación. Dejando a un lado su pasado, Goetia ahora se centró en el futuro y lo que estaba por venir. El cuerpo de Shirou había sido el conducto de un poder abrumador, pero incluso sin dicho poder, siempre había tenido un poder propio ahora al borde de la liberación. Había una cosa que solo él podía hacer. Si el mundo actual no pudiera contener el choque de poderes, él crearía otra realidad que sí podría. Mente sobre materia. Espíritu y alma. Soy el hueso de mi espada. Lo sintió tan pronto como pronunció las palabras de su boca, el rugido de una llama interior cada vez más fuerte. Una presencia invisible comenzó a emanar de él. Hablaba de llamas, de hierro y acero del más alto calibre. La sombra de los engranajes monolíticos que giraban empezó a agrandarse y cobrar vida con un zumbido. Puso su mano izquierda hacia adelante, su mano derecha sosteniendo su brazo izquierdo por el codo. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Las venas se abrieron sobre su piel, sus 27 circuitos mágicos cobraron vida y calentaron el interior de su cuerpo. Las palabras eran poder. Sus palabras fueron las que dieron forma a su realidad interior. De Ariadna Melesero. Un pony de un solo truco que solo se había destacado en un solo oficio. He creado más de 1000 espadas. El martilleo del acero sobre un yunque comenzó a resonar en sus oídos, un anillo de fuego se manifestó a su alrededor y se expandió en una cúpula que lo abarcaba todo y envolvía al Triexa en su interior. Algo en el aire se movió. Todo el mundo podía sentirlo. Las deidades de otros panteones, los monstruos de varias verdades y religiones, pero sobre todo, los magos y magos. El potente repiqueteo de la magia se expandía por el aire. Magia nacida no de un dios, deidad o dragón, sino del hombre. El cuerpo principal del Triexa gruñó con incertidumbre, el instinto lo hizo reaccionar. Se lanzaron oleadas de aliento de dragón y orbes mágicos, pero todo fue recibido con la misma fuerza. Una luz carmesí brilló dentro de los ojos de Goetia. Mientras estuviera frente al Triexa, el Triexa ni siquiera debería pensar en enfocarse en otro adversario. Sin darse cuenta de la pérdida, ni consciente de la ganancia. La voz de Shirou continuó resonando. La energía del mundo estaba centrada alrededor de un tapiz de leyes universales. Diferentes dimensiones existían a la vez sobre diferentes capas. En la Tierra, por ejemplo, los cielos existían en el cielo, el hombre en la Tierra y el inframundo debajo de la Tierra. Todas las 3 dimensiones se regían por leyes fundamentalmente diferentes y, sin embargo, algo extraño estaba sucediendo.
Las leyes que dictaban la propia realidad presente comenzaban a torcerse y menguar. No se estaba formando una nueva dimensión, sino que las propiedades de la dimensión actual se estaban torciendo para adaptarse a la voluntad de otra. Soportó el dolor para crear armas, esperando la llegada de uno. Los ojos del cuerpo principal del Triexa se dilataron al sentir lo que estaba sucediendo en el área a su alrededor. La realidad se deformaba a los caprichos de un solo hombre. No me arrepiento, este es el único camino. Fue muy tarde. Los ojos de Shirou se entrecerraron cuando el Triexa liberó aún más poder a su alrededor e intentó escapar del anillo de fuego que había formado. No estaba pasando toda mi vida, por un instante, se formaron miles de espadas y armas legendarias, lo que impidió que el Triexa se fuera el tiempo suficiente para que se realizara el mayor logro de Shirou Emiya en la vida. Obras ilimitadas de cuchillas. Así es. Apretó los dientes. Estás en mi mundo ahora. La luz brilló en una neblina de llamas infernales, y todo lo que había estado dentro del área cercana alrededor de Shirou, incluido él mismo, desapareció. Por el momento, dejaría la protección del resto del mundo a aquellos que ya podían protegerlo por derecho propio. Héroes de la humanidad. El cuerpo principal del Triexa desapareció, la presión general en el mundo se redujo considerablemente para alivio de todos sus habitantes. Sin embargo, esto no significaba que el peligro había terminado. Otros 6 cuerpos del Triexa estaban actualmente en combate contra los demonios de los pecados cardinales, y nada terminaría a menos que todos fueran derrotados. Los dragones malignos eran secundarios a pesar de explotar el caos para disfrutar de su lujuria de batalla. De los otros 6 cuerpos del Triexa, numerosas monstruosidades nacieron en la Tierra. Un cuerpo luchó por las colinas de Grecia, otro en las Islas Británicas, un tercero en América, un cuarto en Rusia, un quinto en India y el sexto final en China. El pandemonium se estaba extendiendo por todas partes, pero a través de todo, las figuras del pasado viajaron por el aire en rayos de luz de las estrellas que aterrizaron en sus países de origen, reforzando aún más sus fuerzas. En los cielos de Grecia, cerca de las ruinas de lo que una vez fue la ciudad de Troya, un hombre adornado con una armadura de color bronce y montado en un carro entrecerró los ojos sobre sus adversarios. El cabello verde corto y recortado revoloteaba violentamente en el viento cuando una lanza sin igual descendía y apuñalaba a los wyverns voladores y engendraba monstruos que caían en picado al suelo. El suelo en sí era una sentencia de muerte. Después de todo, siguiendo constantemente el rastro del hombre había un berserker furioso que veía todas las cosas moviéndose ante él como enemigos. El jinete del carro no era otro que Aquiles, el mejor guerrero de Agamenón y solo rivalizado por el famoso Heracles. Su mente intuitiva ya había determinado que el mayor enemigo a vencer era el cuerpo en forma de león del Triexa contra el que los dioses más fuertes del Olimpo luchaban cerca, pero aún no podía comprometerse con eso. La única petición que se le hizo al ser convocado fue la protección del pueblo. Tiró de las riendas de su Pegaso volador y se abalanzó hacia el suelo donde sabía que su sola presencia desencadenaría una tormenta. Las personas que había rescatado lo admiraban en señal de agradecimiento, pero no se atrevían a acercarse demasiado por su propia seguridad. ¡Ah, Achilles! La voz que rasgó el aire casi atravesó su armadura y penetró en su propio ser mientras miraba hacia la fuente. Pentesilea. La reina de las Amazonas ignoraba todo lo demás y cargaba locamente hacia él. El puro odio y la animosidad eran claros en sus ojos. Ella lo evitaba tanto. No, Aquiles negó con la cabeza mientras la miraba con sentimientos encontrados. Este no era el Pent con el que todavía podía recordar pelear hasta la muerte en su mente. Porque ella, la mejor guerrera a la que jamás se había enfrentado, estaba reducida a una clase berserker. La expresión de Aquiles se oscureció. Dejando a un lado los sentimientos personales, no se atrevía a hablar con ella en este momento sabiendo que definitivamente él era la razón de su hechizo hacia la locura. Si hablaba con ella, sería solo y en un lugar remoto. Con un pensamiento, volvió a estar en el aire y Pent lo persiguió una vez más. De alguna manera, podría considerar la situación actual como una especie de asociación. Se ocuparía de los enemigos en el aire, y Pent masacraría a todos aquellos a quienes les cortaran las alas. Aunque, Pent probablemente lo vio más como un enemigo que cualquier otra cosa en este momento. El pensamiento era deprimente, pero pronto fue anulado por el desdén cuando Aquiles sintió una presencia familiar en el aire. Por lo que parece, el sentimiento era mutuo. El recién llegado se quedó atónito ante la presencia de Achille. Apolo.
Aquiles dijo secamente a la cara de su verdadero asesino en vida. París. París, el pensamiento de todas las personas, había sido su asesino. Absurdo. ¿Pero cómo? Estabas muerto. Apolo estaba vestido con una toga vieja y usaba un tirabuzón alrededor de su cabeza como una corona. En sus manos había una lira que estaba usando para tocar música que destruiría a sus enemigos a través del sonido. Aquiles se burló. Demasiado débil para unirte a la refriega de arriba, serpiente oportunista. Aquiles se refería a la batalla que Zeus, Hades y todos los altos dioses del Olimpo estaban peleando con el cuerpo león del Triexa. Junto a Zeus y los dioses estaba el pecado de la pereza, Belpegor. Apolo no se levantó ante la púa de Aquiles, más bien, estaba demasiado atónito por lo que podía sentir en todo el mundo. Sus propios hijos e hijas mortales a los que vería crecer y morir habían regresado a la vida. Podía sentirlos. No es el momento de discutir entre nosotros, manifestó Artemisa a Apolo, usando sus flechas para alejar a un grupo de enemigos. Su ropa estaba hecha de hojas y arbustos que cubrían su cuerpo alrededor de su cintura y pecho. Debajo de todo se usaban cueros de caza. La expresión de Aquiles se suavizó cuando vio a la diosa de la caza. No tuvo reparos con ella. Entonces me pondré en camino. Aquiles azotó sus riendas e inmediatamente se distanció de Apolo a pesar de tener más de unas pocas palabras selectas para el dios de los músicos. Independientemente, su enemistad con Apolo no era tan grande como la de otro. En el bosque cercano al norte de donde se encontraban Apolo y Artemisa, la atención de los dos se centró de inmediato en el enorme cuerpo de un hombre que derrotó sin ayuda a un dragón maligno. No había nada que existiera sobre la tierra que este hombre no pudiera cazar y matar. Una mirada fue todo lo que tomó. Una sola mirada, y la diosa de la caza y la luna se puso rígida. Artemis se quedó en blanco cuando la figura robusta de un cazador golpeó a los enemigos con un garrote con púas y derribó a otros con un arco prístino. Lenta, gradualmente, Artemisa movió una mano para taparse la boca mientras visiblemente comenzaba a temblar. Mientras tanto, Apolo apretó la mandíbula en memoria de una presa en particular que había engañado a su hermana para que cazara hace cientos de años. El arquero de las 3 estrellas. Orión, el único hombre con el que Artemisa había deseado casarse. Si no fuera por su muerte, es posible que Artemisa no hubiera sido una diosa virgen y hubiera tenido hijos a los que llamar propios. Artemisa se había congelado por completo en su lugar, su respiración se volvió errática. Rápidamente se fijó en la ubicación de Orión e ignoró todo lo demás. Cualquier enemigo que se atreviera a acercarse a ella sería atrapado por trampas de enredaderas y convertido en un alfiletero por una lluvia de flechas. Sabiendo que algo andaba mal, Apolo inmediatamente trató de disuadir a su hermano de hacer algo estúpido. Sea como fuere, se olvidó de tomar en cuenta que indirectamente había sido el causante de la muerte de Orión en el pasado. Alzar la voz tuvo el efecto contrario. Artemis, nada de esto puede ser real, así que solo, y ella se fue, corriendo tan rápido que Apolo supo que no podría alcanzarla ni siquiera en un carro. Viento y una desesperada sensación de frágil esperanza fue todo lo que quedó atrás. Apolo sintió que debió haberlo imaginado, pero no había forma de que hubiera escuchado a su hermana gritar marido antes de irse corriendo. La expresión de Apolo se oscureció. Los aliados y enemigos fallecidos habían regresado a la vez, pero en todo caso, la sonrisa de satisfacción que Apolo pudo ver en el rostro de Aquiles en la distancia fue agravante sin fin. Con una mueca, Apolo abandonó el área, dejando a Aquiles solo para concluir con sus deberes. Los humanos en Grecia estaban a salvo, concluyó Aquiles después de matar a todos los enemigos a la vista. En su carro dorado, pudo inspeccionar y salvaguardar la totalidad de su tierra natal en cuestión de minutos. Grecia estaba a salvo. Esto quería decir que ahora tenía tiempo para ocuparse de sus propios problemas personales que le impedían llevar a cabo las cosas importantes. Con un solo toque de sus pies, saltó de su carro y aterrizó en el suelo con su escudo y lanza atados a su espalda. Este lugar serviría. No había absolutamente nadie alrededor, ni personas ni enemigos. No mostró ninguna intención de pelear incluso cuando una vorágine de sed de sangre y odio se le acercó rápidamente. Es suficiente, Pent. No correré. Ya no. Aquiles se mantuvo erguido, imperturbable como una mujer de cabello plateado con músculos ágiles y que llevaba 2 bolas con púas encadenadas como armas que aparecieron ante él. Estaban a menos de 1 pie de distancia, uno mirando hacia abajo mientras que el otro miraba hacia arriba debido a la diferencia de altura.
La furia en la expresión de Penthesilea era palpable, pero no atacó. A través de la rabia y la animosidad que fluían a través de ella, no perdería su integridad como guerrera. Aquiles se paró frente a ella una vez más en un claro reflejo de su batalla de antaño. Sin embargo, ¿qué era esa mirada en su mirada? ¿No la estaba tomando en serio incluso ahora? Su guardia estaba abierta, sus brazos a su lado. Ella podría matarlo de un solo golpe después de romperle el talón que también estaba dejando a la intemperie. ¿Quería morir? ¿O era eso lo mucho que la despreciaba por ser una mujer guerrera? De nuevo. Se estaba burlando de ella otra vez. Arma, murmuró una pequeña voz llena de fría rabia a través de la bruma de la locura. Dibuja tu arte. Aquiles, uno de los más grandes héroes griegos, se estremeció, pero no hizo lo que Penthesilea le había pedido. Podía odiarlo porque se lo merecía, pero eso no significaba que sus sentimientos fueran menos verdaderos. La única mujer que Aquiles había amado bien y de verdad terminó siendo la que murió en sus manos. Lo que era peor era que Penthesilea probablemente notó su vacilación para matarla una vez antes en un duelo honorable. Una reina de las Amazonas tan orgullosa, ¿qué debe haber sentido ante sus acciones? Aquiles sintió que ya sabía la respuesta. Sus acciones la llevaron a la locura, una sombra de la orgullosa mujer guerrera con la que había luchado fuera de los muros de Troya. No me batiré a duelo contigo, dijo Aquiles con resolución. Bastardo. ¿Quién dice que tienes opción? Penthesilea estaba temblando. Su armadura plateada que solo cubría sus espinillas y antebrazos resonó cuando agarró a Aquiles por su bufanda naranja alrededor de su cuello y lo empujó hacia abajo. Su mano libre se cerró en un puño amenazante. Dibuja tu arte. Sintiendo la presión acumularse alrededor de su cuello, Aquiles se limitó a sacudir la cabeza. ¿Quieres pelear conmigo como un guerrero? Y te digo que no puedo. No cuando no me atrevo a matarte. Ya no. Penthesilea rechinó los dientes antes de golpear a Aquiles en la cara y hacerlo caer al suelo. ¿Cuánto tiempo me seguirás mirando hacia abajo? Aquiles se levantó del suelo y se limpió la sangre del labio cortado con el dorso de la mano izquierda. Nunca te he menospreciado. Mentiras. Una de las bolas de metal con púas de Penthesilea pulverizó el lugar directamente adyacente a Aquiles. Yo iba a tener la muerte de un guerrero. Pero tú, no lo seguiste. Aquiles se quedó en silencio. Sabía exactamente a qué se refería Penthesilea. Entonces, ¿llamarte hermosa te hace menos guerrera? Evidentemente, a los ojos de Penthesilea, la respuesta sería un sí. Se atrevió a pronunciar esa palabra. Achilles. Penthesilea vio rojo y en contra de su mejor juicio, permitió que su locura la consumiera. Arrojó a un lado sus armas y derribó directamente a Aquiles en el suelo donde lo sentó a horcajadas con los muslos y comenzó a gemir sobre él con los puños desnudos. Mejilla izquierda, mejilla derecha, barbilla, siguió golpeando y golpeando, creando un cráter detrás de la cabeza de Aquiles. El polvo y la grava temblaron cuando los temblores se extendieron por el suelo. En algún lugar, Aquiles supo que Apolo se estaba riendo. El bastardo. No importa cuánto tiempo tomó, Aquiles no mostró signos de resistencia. En la locura de Penthesilea, ella no apuntó al talón, lo que significa que la invencibilidad de Aquiles todavía estaba muy activa. Sin embargo, eso no significaba que no sintiera ningún dolor. Él gimió y gruñó, un ojo perdió momentáneamente la visión mientras la sangre se filtraba en él. No le importaba. Esto era lo que se merecía. ¿Qué tipo de hombre la jodió tanto que la única mujer que amaba los odiaba hasta el punto de asesinar? Húmedos ruidos de chapoteo resonaron durante lo que parecieron horas, pero lenta pero seguramente, la claridad volvía a los ojos de Penthesilea a través de su rabia. Estaba atónita por dentro al ver lo que había estado haciendo. Quería vengarse de Aquiles, pero no era así como lo deseaba. Estaba magullado y golpeado, pero el fuego en su mirada se mantuvo siempre fuerte como si solo mirarla le diera fuerza. ¿Terminaste? Tu razón finalmente regresó. Aquiles preguntó antes de agarrar sus manos y voltearla para que él la inmovilizara contra el suelo. Incluso si fuera una berserker, no se debe subestimar la fuerza de Aquiles. Entonces ahora te diré una verdad que aún no sabes. Ella gruñó, luchando por liberarse. No podía importarle menos lo que Aquiles tuviera que decir. Eres Penthesilea, reina de las Amazonas. Habló solemnemente, una pequeña parte de ella realmente escuchaba en su intento de liberarse. Y yo, Aquiles, hijo de Tetis, siempre te he visto como el guerrero más fuerte al que me he enfrentado, y la única mujer de la que me he enamorado.
¿Qué? En lo profundo de las nubes de ira que estropeaban su mente, la parte racional de la mente de Pentesilea sufrió un cortocircuito. ¿Era la mejor guerrera a la que se había enfrentado Aquiles? No. No. Mentiras, pero la mirada en el rostro de Aquiles era difícil de discutir, especialmente con su abrupta confesión. Pentesilea era una reina. Instintivamente sabía cuando otros la estaban engañando y Aquiles definitivamente no. Aquiles escupió una gota de sangre mientras miraba a Pentesilea directamente a los ojos. Incluso para ustedes amazonas, no debería ser un insulto elogiar a alguien que les gusta incluso en la batalla. ¿No es así como lo hacen en primer lugar? Las amazonas eran una tribu guerrera compuesta únicamente por mujeres y, sin embargo, ¿cómo procreaban? Lo hicieron sacando a los hombres dignos de los campos de batalla. A menudo, tales peleas eran a muerte, pero aún así terminaban con el macho devuelto vivo a la aldea amazónica. La locura en los ojos de Pentesilea todavía estaba furiosa, pero había algo allí que ahora bordeaba la sorpresa aturdida. En este momento, nos necesitan. ¿Puedes matarme después? Aquiles se inclinó más cerca, observando cómo Pentesilea se congelaba visiblemente cuando se encontraron cara a cara. No me permitiré tener más remordimientos. Si realmente deseas matarme, entonces con gusto te revelaré mi talón. Aquiles soltó a Pentesilea y se puso en pie. Parecía que acababa de salir de una licuadora, y estaba seguro de que en algún lugar del mundo, Quirón lo reprendería por su imprudencia. Pentesilea se puso de pie en silencio, la ira que la había rodeado ahora estaba más apagada. Estaba pensando a través de su mente nublada. En respuesta, Aquiles silbó a su carro, saltó sobre él y luego le ofreció una mano a Pentesilea para que subiera. A regañadientes, ella lo hizo. Después de todo, al igual que Aquiles, sabía el motivo de su invocación. Con un pensamiento, los dos salieron disparados por el aire, trazando un rumbo hacia el mar Egeo. Tan fuertes como Pentesilea y Aquiles eran, por sí solos, no podrían hacer mucho contra los 6 cuerpos de Triexa. El que actualmente se encuentra en Grecia parecía especialmente difícil si obligaba a retroceder a Zeus y los Olímpicos. Aquiles y Pentesilea necesitarían ayuda. Un plan. En la mente de Aquiles, ya tenía en mente a un individuo que podría ayudar a formar un grupo y un curso de acción con sus compañeros semidioses. El recolector de héroes griegos. Jasón de los Argonautas. En ese barco legendario, se había reunido la tripulación más fuerte de la leyenda griega. Ahora se necesitaba una fuerza así una vez más, y juntos cargarían contra el mayor adversario de Grecia hasta el momento. Además, Aquiles no podía ocultar el brillo de anticipación en sus ojos al poder luchar junto y competir contra Heracles de los 12 trabajos. Los héroes de Grecia se unirían. Había una patria que necesitaba ser salvada. En otro lugar, cierto autoproclamado activista de la fuerza humana estaba en medio de una crisis existencial en las calles y templos culturales de China. Cao Cao no podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién era ese? ¿Quién diablos era ese que se pavoneaba con el traje de pavo real?